Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo se produce el crecimiento espiritual? Pues antes veamos lo que dijo Jesús durante su viaje a Fenicia cuando hablaba de la verdadera religión. Esto está en el documento 155.5. Jesús dijo: la religión del Espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. Pero la religión de la mente, que tiene que ver con la teología de autoridad, es decir, las iglesias de diferentes creencias, requiere poco o nada de estos esfuerzos. Y es que van creyendo y haciendo lo que les dicen, muchas veces de forma suave para que no desertemos de la iglesia, ¿no? Y uno se acopla o se conforma o cree que es así porque lo dice una autoridad religiosa. Va al servicio, escucha y ya cumplió con Dios. Y con Pablo, que dijo que no dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero estas son tradicionales caminos fáciles que empujan instintivamente al conformismo, a evitar las luchas espirituales y las incertidumbres mentales que están asociadas con esos viajes de osada aventura de fe. Quien osa lanzarse a esa aventura de fe trata de llegar a los mares de la verdad no explorada. Va en busca de esas orillas lejanas de las realidades espirituales, que pueden ser descubiertas por la progresiva mente humana y experimentadas por el alma humana en evolución. Es súper hermoso y maravilloso, por eso no nos importa que nos digan están locos. Más bien a todos esos que estamos locos porque hemos llegado a esa experiencia, pues más bien lo que sentimos es piedad por esas personas que no desean. Porque no es que no pueden, ellos pueden si quieren, es que no desean descubrir esta parte posible de vivir en esa dimensión. Y es por eso que somos multidimensionales, ¿no? Podemos vivir en lo físico, material y en lo espiritual, porque todos tenemos un espíritu residente que nos va hablando de las cosas espirituales. Pero también hay otra dimensión, que es la morontial. Y ahí es donde está la experiencia revelatoria de la verdad. La verdad que te hace libre y te completa ese ciclo total de vida. Es experimentar esos abrazos del espíritu residente acompañado de experiencias religiosas regocijantes y refrescantes. Ahora vamos a regresar a la sección 2 del documento 100, que es para contestar esta pregunta, ¿no? Ya vimos en el video anterior cómo se produce el crecimiento religioso. Ahora bien, el crecimiento espiritual es, en primer lugar, el despertar a las necesidades. Luego, el discernimiento de los significados y finalmente el descubrimiento de los valores. ¿Y cuál es la prueba de que ya tenemos un desarrollo espiritual? ¿Cómo sé que soy espiritual? El párrafo 2 dice que la prueba de verdadero desarrollo espiritual consiste en la exhibición de una personalidad humana motivada por el amor, activada por el ministerio altruista y dominada por la adoración sincera de los ideales de perfección de la divinidad. Y todo esto constituye la realidad de la religión. En otras palabras, llegado a ese nivel, seremos capaces de amar a todos sin distinción de personas, seremos capaces de servir a todos sin hacer distinción de personas, con amor paterno, con ese amor mismo con el que Jesús, nuestro Padre Creador, nos mostró a nosotros. Y seremos capaces de hacer ambas cosas, es decir, tanto amar como servir. Tenemos la capacidad de hacer ambas cosas funcionando en unidad y coordinadamente con la divinidad, haciéndola partícipe de todas estas contribuciones al Supremo. Así que esto ocurre cuando llegamos a niveles espirituales supremos. Y vemos claramente el contraste entre esto y las meras creencias teológicas y dogmáticas de las instituciones religiosas de autoridad. La religión, dice el párrafo 3, puede progresar a ese nivel de experiencia en el que se vuelve una técnica esclarecida y sabia de reacción espiritual al universo. Cuando de la religión natural, como proceso de los impulsos innatos de la búsqueda de la divinidad, pasamos a los niveles religiosos espirituales, tal religión glorificada ya puede funcionar en los 3 niveles de personalidad humana, que es el nivel intelectual, la mente, lo físico, el nivel morontial, que es el alma en progreso, y el nivel espiritual, que es el espíritu residente, que estamos en comunión con él. Y esto es una dinámica, un conjunto de fuerzas que actúan con un fin determinado. En este caso, buscando la semejanza de Dios y el amor de la hermandad de los hombres. La sección 3 dice:
La religión no es una técnica para llegar a una paz mental estática y dichosa, sino que la religión es un impulso hacia la organización del alma para el servicio dinámico, puesto que es enlistar la totalidad del yo para el servicio leal del Dios amante y para servir al hombre. Esta religión glorificada paga cualquier precio esencial para el logro del fin supremo, el premio eterno. Y se llega a tener una consagración tan completa en lealtad religiosa que llega a ser soberbiamente sublime. Y estas lealtades son socialmente eficaces y espiritualmente progresivas. El párrafo 4 dice: la espiritualidad se vuelve de inmediato el indicador de la propia cercanía a Dios y la medida de nuestra propia utilidad para los semejantes. La espiritualidad eleva la habilidad de descubrir la belleza en las cosas, de reconocer la verdad en los significados y reconocer la bondad en los valores. Es decir, reconocemos el alcance que tienen esos significados. El desarrollo espiritual está determinado por la capacidad para todo eso y además es directamente proporcional a la eliminación de características egoístas del amor. Amas al pecador, amas al enemigo, amas al indigente, amas al que no comparte tus creencias, amas a los que practican una religión diferente a la tuya. No puedes amar a estos individuos. Cuando te miras interiormente te das cuenta que no. Entonces eres un egoísta en el amor. Puedes mirar con amor a todos tus semejantes sin hacer acepción de persona. Debemos contestarnos honestamente, ¿no? Puedes proyectar energía positiva para alumbrar el camino del otro. Puedes orar e interceder por ese descarriado para que se vuelva de su mal camino. Te gozas con los triunfos de los demás. Deseas que todos, sin excepción de personas, sean salvos. Deseas o te gozas con el mal de los demás o con las desgracias de los demás. Estás atento a la necesidad del otro para servirle. ¿Te gozas cuando alguien te supera? No lo puedes. No, honestamente debe contestarse esa pregunta. Entonces, si es no, entonces eres un egoísta en el amor. Y mientras seamos egoístas en el amor, también lo seremos en el servicio altruista. Y quizás desees las cosas del espíritu, pero tienes la dinámica de la religión estancada o en retroceso. Ese estancamiento energético impide el progreso. Hay un estancamiento energético donde el amor no fluye. El párrafo 5 dice: el verdadero estado espiritual es la medida en que se aproxima uno a la deidad. Es la sintonización con el espíritu residente, el fragmento de Dios que vive en nosotros. La espiritualidad es integrarlo todo a nuestra personalidad, esclarecida y armoniosamente con los actuales y los potenciales. El logro de la finalidad de la espiritualidad es equivalente al logro máximo de la realidad. Cada vez que logramos integrar un valor nuevo a nuestra personalidad, estamos creciendo espiritualmente. Estamos creando realidades, estamos posesionándonos de valores de sobrevivencia. Y esto nos lleva al máximo de la semejanza a Dios posible a este nivel material. Y luego continuamos integrando otros valores. La vida eterna es la búsqueda interminable de los valores infinitos. La sección 3, párrafo 3 y 4 dice: en la contemplación de los valores debemos distinguir entre lo que es valor y lo que tiene valor. Un placer aislado y puramente egoísta puede connotar una devaluación virtual de los significados. Es un goce sin sentido que linda con el mal relativo. Pero los valores son experienciales solo cuando las realidades que construimos son significativas, reconocidas y apreciadas por la mente. Cuando son egoístas, ni la mente lo aprecia. Uno mismo lo reprocha, ¿no? O lo desprecia, aunque egoicamente se niega a reconocerlo usando excusas o justificaciones. La realidad creativa que integramos a la personalidad debe ser experiencias para cambio y crecimiento. Cuando son egoístas, sin expansión de significados y sin exaltación de valores, no tiene valor ninguno, ni para cambio ni para crecimiento, y mucho menos para progreso. El párrafo 6 dice: el objetivo de la autorrealización humana debe ser espiritual y no material. Se nos enseña que debemos estudiar X carrera, ¿no? Para hacer mucho dinero y vivir bien, pero nunca se nos educa para que nos proyectemos para un bienestar colectivo,
con ética, que sea para la familia, la comunidad, el país, la humanidad. Es decir, es como que se nos enseña que para buscar el enriquecimiento propio y egoísta. Luego continúa diciendo el párrafo: las únicas realidades por las que vale luchar son divinas, espirituales y eternas. El hombre tiene derecho a su salario, pero bien ganado y sin explotar o engañar a nadie. El hombre mortal tiene derecho de gozar de los placeres físicos y a satisfacer los afectos humanos. Y así se beneficia por la lealtad a las asociaciones humanas y a las instituciones temporales. Pero estos no constituyen los cimientos eternos sobre los que se construye la personalidad inmortal. Y es que la personalidad nuestra debe trascender el espacio, debe conquistar el tiempo y debe alcanzar el destino eterno de la perfección divina y el servicio finalista. A este nivel espiritual ya todo está en las manos de Dios y lo comprendemos así. Por eso Jesús dijo: para un creyente del reino, quien conoce a Dios, ¿qué importa si todas las cosas terrenales se arruinan? Y es que las seguridades temporales son vulnerables, pero las certezas espirituales son impregnables, son indestructibles. Y cuando llega una adversidad, existe el bastión interior dentro de nosotros, que es la citadela del Espíritu, que es absolutamente inatacable. Y esta es la verdadera verdad que nos hace libres. Esta es la verdadera verdad para cada ser humano que ha encomendado el mantenimiento de su alma al Espíritu residente del Dios eterno. Y así, en este estado espiritual, nuestra personalidad va recibiendo nuevas orientaciones y desarrollo de nuevos valores. Estos individuos nacidos del Espíritu reciben tal motivación nueva en la vida que son capaces de presenciar con calma las adversidades y los problemas de la vida temporal, que estropean las creaciones temporales. Pero comprendiendo que siempre después de esta se despliega el inicio de nuevas realidades aún más nobles y perdurables, a un nivel nuevo y más sublime de logro universal. Luego en la sección 3 dice: el hombre no puede, esto está al final de la sección 3, el hombre no puede desencadenar el crecimiento, pero sí puede proveer las condiciones favorables. El crecimiento es siempre inconsciente, sea este físico, intelectual o espiritual. El amor así crece, no puede ser creado, manufacturado ni comprado, debe crecer. La evolución es una técnica cósmica de crecimiento. Podemos fabricar máquinas, pero su verdadero valor debe derivarse de la cultura humana y de la apreciación personal. La única contribución del hombre al crecimiento, tanto religioso como espiritual, es la movilización de los poderes totales de su personalidad, que es la fe viviente, que lo lleva a ser un buscador. Porque como le leí al principio lo que dijo Jesús, la religión del espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. La vida sedentaria de rutina, buscando una paz y tranquilidad o aparente felicidad estática, no es crecimiento ni progreso. Tampoco es pecado necesariamente, pero da lugar al estancamiento, a fijaciones espirituales, cristalizaciones de creencia, todo lo cual son limitantes para el crecimiento religioso y espiritual. Y para finalizar, el documento 100.0 dice que el crecimiento espiritual está mutuamente estimulado por la asociación íntima con otros religionistas. La religión ennoblece la rutina común de la vida diaria. Cuando estamos espiritualizándonos e integrándolo todo a nuestra personalidad, toda esa rutina diaria de la vida material forma parte de la dinámica del crecimiento y el progreso. Por eso Pablo decía: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Aunque las enseñanzas de Pablo se concentraron en su mayor parte en la persona de Jesús y no en Dios Padre como Jesús quería, de todas formas muchos de sus conceptos y de sus enseñanzas tienen valor. Así que bueno, los espero en el próximo video, que vamos a ver cuáles son esas creencias limitantes. Hasta pronto.